Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Ábalos, soy licenciado en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Matemática y Estadística y obviamente actual profesor del Universitario Gauss, y queremos obviamente compartir la prueba de transición que se va a aplicar este año, en particular obviamente en la prueba obligatoria de Matemática, dando la visión que tenemos para este año 2022 y su comparación con el año 2021. Así que vamos a comenzar con la presentación. La prueba de transición de matemática que se aplica este año 2022 está diseñada, al igual que el año 2021, para hacer una evaluación de competencia, es decir, que esta sea la transición que nos permita llegar a capacidades que nos permitan integrar conocimientos, habilidades para resolución de problemas, en diferentes contextos obviamente, habilidades que promuevan el currículum en matemática y que sean universalmente valoradas, pues se refieren a la forma en que la matemática nos ayuda en las diferentes actividades de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que se propone para esta prueba? Que vea las 4 habilidades básicas que están propuestas en las bases curriculares del Ministerio de Educación, que son resolución de problemas, modelar, representar y argumentar. En eso se basa que son las 4 habilidades que se quiere considerar. Por otro lado, obviamente, los contenidos que hacen referencias a los conocimientos son del plan de formación general que también plantea estas bases curriculares, que va desde séptimo básico a segundo medio, que se agrupan por 4 grandes ejes temáticos: números, álgebra y funciones, geometría y probabilidad y estadística. Además, al igual que ya desde el año pasado, este instrumento está compuesto por 65 preguntas. Recordar que antiguamente la PSU tenía 80. Aquí ya tenemos una variación que se está aplicando desde el año anterior, donde solamente ahora tenemos 65 preguntas. Y la otra diferencia que también se está aplicando desde el año pasado, que únicamente hay alternativas que tienen 4 o 5 opciones. De estas preguntas, obviamente, solamente 60 de ellas serán consideradas para el cálculo del puntaje, por lo cual hay 5 preguntas de carácter experimental o de pilotaje, que también se le llamaba. La prueba, desde el año pasado también, contiene 4 preguntas de suficiencia de datos, una por cada eje temático. Antiguamente eran 8, ahora se reducieron a 4, y el tiempo de duración de esta prueba obviamente también tiene una variación, que ahora es de 2 horas y 20 minutos. Con respecto a las unidades temáticas en sí, que se preguntaba el año 2021, que es la prueba de admisión del año pasado: 3 grandes unidades temáticas: conjunto de los números enteros racionales reales, porcentajes y obviamente potencias, raíces y logaritmos. Con respecto a conjuntos numéricos, operaciones y orden y relaciones que usted puede establecer con los distintos conjuntos numéricos, y fíjense, problemas que involucren el conjunto de los números enteros racionales y reales. Con respecto a porcentajes, concepto y cálculo de porcentaje directamente, que esto fue como la adecuación que se hizo respecto al año anteriores, porque este era un contenido de séptimo y octavo, y como desde el año pasado se está declarando, aquí obviamente en esta parte se agregó este contenido en particular. Y fíjense nuevamente, problemas que involucren porcentaje en diversos contextos. Luego tenemos propiedades y potencias de las potencias, ya sea en base racional con exponente racional, descomposición y propiedades de las raíces, concepto y propiedades de logaritmo, las relaciones que hay entre estos 3 conceptos de potencias, raíces y logaritmos, y nuevamente resolución de problemas que involucren estos 3 elementos. ¿Cómo quedó la prueba para este año? Si se dan cuenta, de la misma forma con respecto a este eje temático. No hay variaciones en el eje de números, por lo cual este eje cumple con la misma transición que había desde el año anterior. Ahora, con respecto al eje de álgebra de funciones, este es el que quedó entre comillas con mayor unidades temáticas, que las dividimos en 2 grandes grupos. El primer grupo, que es de expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones de primer grado y sistema de ecuaciones lineales. Cuando hablamos de expresión algebraica, estamos incluyendo productos notables, factorizaciones, operatoria y resolución de problemas. Cuando hablo de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, estamos hablando de resolución de ecuaciones de carácter lineal, problemas que involucran ecuaciones lineales, resolución de inecuaciones lineales con sus respectivos resolución de problemas. Y cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, estamos hablando de resolver sistemas de ecuaciones lineales, casos en los cuales el sistema tiene solución única, infinita o no tiene soluciones, y resolución de problemas que involucren estos sistemas. Esto era hasta el año pasado, y este año, si nos damos cuenta, queda de la misma forma. Este formato en verde es el que indica la admisión 2022, y se declararon exactamente los mismos contenidos para este año. Con respecto a la segunda parte de este acá donde tenemos las grandes variaciones, tenemos
si te dan cuenta, hasta el año pasado teníamos 5 unidades temáticas más, que eran ecuación de segundo grado, función lineal y afín, función inversa, función cuadrática y función potencia, de las cuales obviamente 2 de estas unidades temáticas se reducen y solamente para este año se nos quedamos con estas 3 que están acá, por lo cual lo que se elimina de una cierta manera son función inversa y función potencia. En funciones inversas era con respecto a tablas y gráficos, saber obviamente reconocer una función inversa a partir de ellas, de una lineal y de una cuadrática, y también determinación y la función inversa a partir obviamente de la parte algebraica. Esos son los dos elementos que obviamente ya no van a estar considerados para la función inversa, no está considerado para esta admisión 2022, y en función potencia obviamente saber reconocer los tipos de función potencia que hay y la resolución de problemas que se podía asociar a ellos. Si no miramos este año, fíjense, así quedó solamente ecuación de segundo grado con su resolución de ecuaciones. Los casos, obviamente, cuando tiene dos soluciones, una solución o no tiene soluciones reales simplemente, y resolución de problemas. Función lineal y afín, o sea, funciones de comportamiento que se comparten y se grafiquen de forma lineal y afín, y podríamos agregar también ahí la función constante. Tablas y gráficos que asocian funciones lineales y afines, y problemas que obviamente involucran estos dos tipos de funciones. Y por último, función cuadrática, ahí tenemos todos los elementos que todos deberíamos conocer, tablas y gráficos de funciones cuadráticas con su variación de distintos parámetros, puntos especiales en la gráfica, vértices, intersecciones con los ejes, eje de simetría, mínimos y máximos y todo lo relacionado en este ámbito, y resolución de problemas que involucren funciones cuadráticas. Se hicieron cuenta que hay dos variaciones importantes con respecto a los tipos de funciones y esas obviamente son las que declara el REM-DEMRE en su admisión 2021 y estos ejercicios tipos ya no lo está considerando. Acá teníamos una función afín f que iba de los reales hasta los reales y f a la menos 1 es su función inversa. Me daba la función evaluada en un punto que me daba 4, la función evaluada en la inversa del punto 3 me daba 5. Pregunta, ¿cuánto vale diferentes funciones en inversa o obviamente en composición en algunos casos? Pero asociando inversa, declara el DEMRE que ya no va a ser considerado para esta admisión 2022. Otro tipo de ejercicio también que dijimos que no entraban eran los que estaban relacionados con función potencia. Aquí tenemos uno de la admisión también 2021 con su ejercicio propuesto del DEMRE, donde obviamente estaba trabajando una función potencia, en este caso impar, y obviamente me pedía verificar una serie de relaciones para algunos valores de X en particular, que tampoco ya lo va a considerar el DEMRE. Y ahí tenemos, fíjense, dos variaciones importantes en dos unidades temáticas fuertes. Con respecto al área de geometría, mantenemos las dos primeras unidades temáticas, que son transformaciones isométricas, semejanza, proporcionalidad y homotesia, y se elimina geometría analítica con respecto a la admisión 2021, con respecto a la 2022, se elimina todos estos elementos que están acá. Distancia entre dos puntos, ecuación de la recta, pendiente de una recta y posiciones relativas o comparación que yo podía hacer entre dos rectas y resolución de problemas que involucrara en este contexto todos los elementos anteriores. Por lo cual el contenido me quedó prácticamente de esta forma, donde hay transformación isométrica, rotación, traslación, reflexión, los puntos y vectores en el plano y resolución de problemas, y con criterios de semejanza, modelo de escala, teorema de Tales, conceptos y problemas de homotesia, y obviamente que resuelvan ese tipo de elementos. Y lo que se agrega ahora directamente, que es como la gran variación que proponen ellos, es problemas que involucren el teorema de Pitágoras en diferentes contextos, perímetros y áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos, y problemas que involucren obviamente todos los elementos antes mencionados. Entonces acá tenemos lo que se agrega. El DEMRE todavía no ha sacado ejercicios propuestos para ver la forma que lo va a preguntar, pero obviamente ya sabemos lo que quitó, que era geometría analítica, y al quitar esos elementos claramente está eliminando ejercicios como esto, que había en la admisión 2021, 4 puntos obviamente en el plano cartesiano, con una característica que el x es mayor que 0, y me preguntaba en particular cuánto vale el perímetro de este cuadrilátero. Como sabemos, el perímetro es la suma de todos los lados, y para calcular la distancia obviamente entre estos lados tenía que sacar distancia entre dos puntos, por lo cual acá ya no está siendo considerado este tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta que se elimina es esta, una pregunta tipo prácticamente que ha salido hace muchos años que viene saliendo,
cuál es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, donde obviamente tenía que sacar la pendiente y luego con esa pendiente formar la ecuación de la recta y según la alternativa, en este caso, escribirla en su forma principal, lo que obviamente tampoco está siendo considerado. Y por último, cuando me daban dos rectas, L1 y L2, y me pedían obviamente comparar los parámetros de tal manera que estas dos rectas sean paralelas, entonces ahí obviamente yo indicaba qué pasaba con las pendientes y ahí obviamente podía indicar si es que qué condición tenía que cumplir para que fueran paralelas. Tampoco están siendo consideradas. Y en el último eje de probabilidad estadística, hasta el año pasado, si se dan cuenta, representación de tablas y gráficos en nuestra primera parte de estadística, medidas de tendencia central y medidas de posición, que si lo comparamos con este año, chiquillos, es lo mismo. Representación de tablas y gráficos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, tipo de gráfico, resolución de problemas. En medida de tendencia central y rango, las que obviamente usted conoce, media, moda, mediana, y solamente la única medida de dispersión que está siendo considerada es rango. Y obviamente resolución de problemas que involucren media, moda, mediana y rango, si es que obviamente se pudiese dar. Y con respecto a lo último, medidas de posición en la parte estadística, donde cuartiles y percentiles es lo que obviamente se va a generar de distintos grupos, diagramas de cajón, que diagrama de caja y bigote, que le llaman obviamente otras personas, y resolución de problemas que involucren cualquier elemento que me indique la posición de los datos en un grupo de elementos. Y con respecto a probabilidad, donde aquí tenemos una pequeña variación con respecto al año anterior, donde tenemos problemas que involucren probabilidades y probabilidad condicional, donde este último elemento es el que ahora ya no está siendo considerado el DEMRE, porque obviamente todo lo que tenga que ver con problemas de probabilidad condicional ya no van a ser considerados obviamente para este año 2022. Se mantiene permutación y combinatoria y los elementos anteriores también, si se dan cuenta, se mantienen. Probabilidad clásica, regla aditiva multiplicativa y resolución de problemas, obviamente, principio multiplicativo, permutación y combinatoria, y problemas que involucren permutación y combinatoria a la vez. Cuando hablamos de que elimina probabilidad condicionada, ¿qué tipo de ejercicios no van a ser considerados para este año 2022? Ejercicios como el que el mismo DEMRE dejó como obviamente que ya no va a ser preguntado. Dos cursos de un colegio realizan una fiesta para unir fondos donde se reparten dos tipos de entradas del tipo P y del tipo Q. Obviamente me da la tabla, que en este caso son dos cursos en particular, y la pregunta es la que hace que sea probabilidad condicionada más que el gráfico, chiquillos, y la tabla en este caso en particular. Dice si selecciona una persona al azar de estos dos cursos y se sabe que tiene una entrada de tipo Q, aquí está la condicionante inmediatamente, ¿cuál es la probabilidad de que ese estudiante sea de un curso, en este caso del segundo B? Esto quiere decir claramente que la probabilidad que se está solicitando es condicionada con respecto a lo que está sucediendo y esos elementos ya el DEMRE para este año no lo está considerando. Y eso es en general los cambios que presenta con respecto a la misión 21 y 22, por lo cual estas son las adecuaciones que tenemos para que usted se prepare y se las queríamos presentar a ustedes. Muchas gracias, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.